Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema de señales. ¡Vamos allá! Venga, que ya quedan menos. Esta seguro que te suena, porque ya hemos hablado de ella. Fin de obligación de alumbrado de corto alcance. Recuerda que no te obliga a apagar las luces. Fíjate en el interrogante. Simplemente te dice, ya no son obligatorias. ¿Hacen falta? Por ejemplo, si llevas una moto, sabes que, aunque sea de día, sí o sí tienes que llevar las luces de cruce. Y esta otra, también te será familiar. Es la de telepeaje. Puedes pagar con telepeaje o por otros medios. Que no tienes que confundir con la redonda, que obliga y solo te deja pagar con telepeaje. Otra que también hemos visto. Esta se llama senda ciclable. Indica que hay una vía para ciclos y peatones, separada del tráfico motorizado, que va por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. Es cuadrada, una señal de indicación. El color de fondo es verdoso, para que te acuerdes del bosque. No la confundas con el carril bici, que es una señal de obligación, redonda y azul, que obliga a las bicis a ir por ahí y donde no pueden ir peatones. Y ya que estamos, tampoco las confundas con esta otra, que es la de peligro, que por aquí pasan bicis. Y una señal que espero que no necesites nunca, la de auxilio en carretera. Te va a indicar hacia dónde está el poste de socorro más cercano y a veces a qué distancia. Vamos con las indicaciones de carriles. ¿Te acuerdas de los carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad? Se usan en subidas para que los vehículos lentos, como camiones, se echen a la derecha y los más rápidos puedan adelantarles. Pues se indican con señales como estas. Te hago un repaso muy rápido de cómo funcionan estos carriles. Solo puedes ir por ellos si tu velocidad es igual o mayor a la indicada. Si te fijas, sobre los carriles hay pintadas señales de velocidad mínima obligatoria, redonditas y azules. Si no hay nadie lento que te frene, imagínate que vas solo, tienes que circular obligatoriamente por el carril de la derecha. El final de esta velocidad mínima obligatoria se puede indicar con esta señal, o bien porque el carril se acaba. Las señales de fin de carril son estas. Tendrás que ir con ojo, porque cuando se juntan dos carriles en uno, hay más coches en el carril y hay mayor densidad de tráfico. Y lo mismo que se acaban carriles, pueden nacer otros nuevos, que se indican con estas señales de paso de 1 a 2 carriles y paso de 2 a 3 carriles. Te puedes encontrar con que además se te indique cuál es la velocidad máxima en cada carril. A veces lo que pasa es que los carriles cambian de dirección. Se dice que la calzada se bifurca. Toma dos caminos distintos. Estas son las señales de bifurcación en calzada de 2 carriles, o estas otras que indican bifurcación en calzada de 3 o 4 carriles, o incluso todos los carriles pueden cambiar de dirección como muestra la última señal. Y acabamos con esta señal. ¿Ves que tiene pintada la señal de carril bici sobre un carril? Indica que hay un carril bici o vía ciclista adosada al lado de la calzada. Dentro de las señales de indicación, también tenemos otras que se llaman de servicio. No este servicio, no. Hablo de servicios como estos. Puesto de socorro. Base de ambulancia. Hospital. Aquí tienes que procurar evitar ruidos. Servicio de inspección técnica de vehículos. Taller de reparación. Teléfono. Surtidor de carburante. Taller de reparación y surtidor de carburante. Agua. Una fuente. Tienda de fotografía. Era para ver si estabas atento.
No, esta es la de lugar pintoresco. Pintoresco. Monumento. Bueno, otros monumentos. Información turística. Hotel o motel. Restaurante. Tráfico le llama restauración. Cafetería. Y aún quedan unas cuantas. Y ahora vienen unas cuantas que seguro que le gustan a Jesús, un amigo mío que siempre tira pa'l monte, como las cabras. Punto de partida para excursiones a pie. Campamento. Puedes plantar tu tienda de campaña. Terreno para remolques, vivienda. Puedes aparcar tu caravana. Aquí puedes poner tu caravana o tu tienda de campaña. Merendero. Esta, que se parece mucho a la de merendero, es la de albergue de juventud. Fíjate que en vez de una mesa, tiene una casita. Aquí la de coto de pesca. Coto quiere decir que necesitas una autorización especial para pescar. Y esta, que tiene el mismo dibujo que la triangular de Animales en Libertad, es la de Parque Nacional, cuyo nombre no está escrito. ¡Hasta luego, que me voy de excursión! ¡Jesús! ¡Calleja! ¡Coge el mochilote, que nos vamos pa'l monte! Madre mía, será por señales. Necesito un descanso. Anda, mira qué bien. Aquí tenemos señales para descansar. El área de descanso y el área de servicio, que te indica un área de servicio en autopista o autovía. Ahora sí. Aquí es donde podrás parar y cambiarle el agua al canario, tomarte un café, comer algo. Será por servicios. Podríamos estar horas y horas. La señal otros servicios es la genérica para cualquier otro servicio que se dibuje en el recuadro blanco. Es decir, esto más dibujito igual servicio del dibujito. Me voy a dibujar una como esta para tener wifi y otra como esta para cargar el móvil. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela! La teórica